a una emisión más de Periodismo Sin Fronteras con Rosy Covarrubias y hoy con el maestro Jonathan Quintal, analista político, es catedrático también de la universidad y pues un gran amigo. Bienvenido, Jonathan. Pues le damos gracias aquí. Hoy no es invitado, no, vamos a hacer el programa entre los dos. Agradecemos mucho aquí a la amiga Rosy Covarrubias para estar aquí en este programa y poder aportar aquí el análisis de la participación política y la participación ciudadana en estas elecciones 2022, los perfiles y las perspectivas que se van a estar materializando en este proceso electoral. Así es difícil, Jonathan, sustraerse al ambiente político, por más que uno diga, no, vamos a tratar otros temas. Yo soy muy dada a eso, ¿no? Es decir, vamos a tratar otros temas, hay muchas cosas en la sociedad de las que tenemos que informar, hay mucha gente que necesita un escaparate, más tal periodismo social, pero es atrayente, o sea, más nosotros que nos ha tocado, ¿verdad?, estar del otro lado en la parte pues de la institución electoral, de la parte de la autoridad electoral. Pues es difícil poder sustraernos y quedarnos con los brazos cruzados ante un panorama, pues como el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que preguntabas tú en alguna ocasión por allá en otro programa que hicimos recientemente, preguntabas, bueno, ¿por qué este es diferente? O sea, ¿por qué se dice que este es difícil? ¿Por qué hay quienes dicen que va a ser la madre de todas las batallas, no? Yo creo que cada proceso tiene lo suyo. Bueno, aquí te voy a decir, ¿no? Claro que ahora hay otros condimentos, pero sí, siempre ha habido porque el Guillecro, ¿no?, se crea en el 2002. Sí. Usted fue presidenta del Consejo Estatal Electoral de Quintana Roo en una época donde había un partido hegemónico, sí, y que era otro el entorno político. De hecho, donde empieza en esa época a perder su hegemonía. Recordemos que pues perdieron Cancún. Sí. Fue el primer municipio que pierde. Una entrevista que le hago a Joaquín Hendrix Díaz en este libro, él explica eso que usted está diciendo, o sea, hay una causa, o sea, no es una cosa fortuita. Entonces él dice que comienza a perderse esa fuerza y de hecho él lleva la reforma política electoral a razón de eso, de que el partido de tricolor, el PRI, ¿no?, ya estaba perdiendo esa fuerza y dice Joaquín Hendrix que era necesario la reforma política para darle gobernabilidad al Estado, porque si no podía darse en situaciones lamentables en términos de democracia. Sí, bueno, si nos vamos a analizar esa parte, pues esa reforma no les fue del todo favorable al final de cuentas, ¿no? Porque te voy a decir algo que decía nuestro amigo José Inés Peraza y que también lo tengo platicado con Moisés Pacheco, que José Inés dice algo en una entrevista que le hago en tus libros que tenemos aquí de investigación política, y que dice él, difícilmente se lo van a reconocer, pero aún, estamos hablando de José Inés Peraza, que él era de la oposición del Partido Acción Nacional, pero él reconoce y lo afirma de que Joaquín Hendrix Díaz fue un demócrata y que esa ley que hizo, por eso no favoreció al PRI, no porque él quería ponerle un tropiezo al PRI, sino que él hizo la lectura. Hay que recordar que Joaquín Hendrix gana en 1999 la gobernatura, sí, pero en el 2000 Fox llega al poder, una alternancia política, sí, que cambia todas las correlaciones del entorno político, tanto nacional como local. Sí, así es. Fue el primer golpe del que no aprendieron mucho. Y en ese sentido, hoy que hablamos, claro, en el 2004, las elecciones 2004-2005, que es la primera que organiza el Instituto Electoral de Quintana Roo, el IECORO, Félix González Canto gana la elección, ¿sí? Sin problema, ¿no? Se la llevó limpia. Aquí le voy a decirte algo, entre comillas, porque el Chacho, Juan Ignacio García Salvidea, hace una marcha por la democracia, sí, porque él dice que le robaron la elección y que hubo fraude electoral. Él ganó. Él ganó en realidad. O sea, el Chacho gana Cancún, gana Benito Juárez, y gana bien, y asume la presidencia. Que después llegan algunos problemas, el Congreso desconoce al presidente con todo y el cabildo, nombran un consejo ciudadano totalmente fuera de la ley, y es cuando pues viene
o sea, toda esa crisis política que se da en el gobierno del licenciado Hendrix. Sí, pero porque hubo una mala asesoría, hubo mal todo el proceso que hicieron, o sea, no pueden desconocer a una autoridad elegida democráticamente en un proceso electoral, les guste o no, él ganó. Pero estamos hablando, en el caso que estás comentando, de Benito Juárez, pero cuando viene la elección gubernamental, Juan Ignacio García Saldía, alias Chacha, compite como candidato a gobernador. Sí. Y lo que me dicen algunas personas, que eso sí no está escrito en otros libros, porque me dijeron, te lo vamos a explicar así, pero... Con manzanas. Ajá, pero no puedes publicarlo. Abrilo ahorita, no hay y entonces me explican que el Chacho ganó la elección de gobernador. ¿A Félix? A Félix. No creo. Sí, yo recuerdo bueno, aquí lo digo amplio, sin sí. tanto descripción, porque vamos a hablar de otros temas. Sí, sí. Pero lo que sí podemos situar muy bien, que la ciudadanía comenzó a votar en otra dirección y esto implicó el cambio político y democrático en Quintana Roo. Yo creo que fue el primer voto cruzado que se dio en el estado, ¿no? Sí, por eso aquí comentamos. Porque mucha gente, muchos votantes del PRI, sobre todo el voto duro que estaba en el campo, en el caso de la elección presidencial, pues se fueron con Fox, ¿no? La atracción del personaje con botas. Claro, también se menciona que cómo empieza esta nueva orientación, porque Juan Ignacio García Saldía aplicó las mismas y un poquito más agresivas las estrategias que usaba el partido hegemónico. Comenzó a comprar voluntades, repartir dinero a discreción, si algo no podemos negar es que el PRI ha sido el gran maestro para todos los partidos. Lo estamos viendo ahorita con Morena, que están haciendo lo mismo que están haciendo los demás candidatos. Lo vimos ahorita solamente en el puro registro. Ahora, sí, pero para antes de hablar de Morena, Rosy, mira, la cuestión está que en 2004-2005 sí le dan el triunfo a Félix González Canto, pero tenemos un congreso de oposición donde el PRD, que había postulado a García Saldía, ganan el congreso. Dicen que esa fue la gran negociación de reconocer de que en realidad había una nueva fuerzas políticas y una presencia ciudadana, una recomposición. Sí, y eso llevó a una nueva reconfiguración. Y recuerda que en esa legislatura, por convergencia, que hoy se llama Movimiento Ciudadano, sí, llegó Manuel Valencia Cardín, quien lo hicieron presidente de la gran comisión en aquel entonces. Con mucha fuerza, me claro, acuerdo, ¿no? Una nueva época, sí, una efervescencia política, sí, inusual. Sí. Félix gobernando con un congreso plural. Totalmente. Mira, yo quiero regresar un poquito atrás para no dejar una sensación que no es. Cuando yo me refiero que el PRI fue el gran maestro de casi todos los partidos, en todos los sentidos, desde la formación de estructuras, las formas de hacer campaña. El problema es que le copiaron todo lo malo. Cuando me refiero a que fue un gran maestro, todo lo malo, las malas mañas que se usaban en aquellas viejas épocas del PRI para poder hacer grandes concentraciones, para poder llevar gente a donde ellos querían. Es lo mismo que están haciendo ahorita todos, ¿no? Unos más y otros menos, pero al final de cuentas la gente pues le dan 200 pesos, le dan 500 pesos y va, ¿no? ¿Qué tanta de esa gente realmente a la hora de votar vota por el que le dio para el viaje? Recordemos, y leí hace unos días estas anécdotas que me dan mucha risa. Recordemos que para la campaña del licenciado Carlos Joaquín, nuestro actual gobernador, pues hubo una campaña prácticamente subterránea, ¿no? Y ahí alguien recordaba por ahí las palabras del candidato que en esa época decía: ustedes agarren lo que les den y voten, ya saben por qué, ¿no? Sí, pero hablando de este asunto de la presión política y la presión ciudadana, te quiero decir a lo que estás comentando, que sí ha habido un cambio cualitativo. ¿Por qué lo podemos afirmar? Lo podemos afirmar porque en cada proceso electoral que se ha presentado, la ciudadanía es la que en gran parte ha hecho el cambio democrático en Quintana Roo. Sí. Y esto no lo digo que tenemos una democracia perfecta,
¿no? Porque los especialistas, hablando de politólogos a nivel internacional, no existe la democracia se habla de la calidad democrática. La calidad democrática tiene que ver qué tanto funcionan las instituciones políticas electorales y los partidos políticos dentro de los procedimientos políticos electorales, la regulación en cuestión de justicia electoral, entonces cuestiones. Entonces, este paso gradual que se ha dado, hoy tenemos una mejor democracia que hace 20, 30 años. Ahora, que no es una democracia, como decimos, perfecta, pero Giovanni Sartori decía en su crítica del debate contemporáneo de la democracia que hay que tomar en cuenta dos elementos: la democracia descriptiva y la democracia prescriptiva. La democracia descriptiva es la democracia real, la que vemos, ¿no?, cada día en cada proceso electoral, cómo se comportan los partidos políticos, los ciudadanos, la cultura política, tanto las cosas de las formas que hacen la política, tanto aquellas que son institucionales como aquellas que son la política informal, lo que tú hablas del acarreo de votantes y todo la parafernalia de la claro, que se viste, todo proceso, eso. sí. Pero dentro de eso, en el balance del equilibrio, lo que dice Giovanni Sartori, que en la parte de la política electoral, la instrumental, todo ese asunto, está la democracia prescriptiva, que es la democracia ideal, es la utopía. Entonces, dentro de esos dos asuntos que estamos aquí planteando, estamos en una tensión. En México vivimos algo que llamamos la transición política a la democracia, pero hoy ya no estamos en la transición política a la democracia. Hoy estamos en una democracia institucionalizada que hace una lucha desde el 1968, poniendo más atrás, ¿no?, con el movimiento estudiantil de los jóvenes del 68, que en realidad el fondo de todo era eso, ¿no?, que querían democracia, porque el autoritarismo no había manera de respirar si no te daba permiso, ¿no?, el clan Tlatuani, como decían, ¿no?, el presidente de la República y todos esos asuntos. Pero yo soy de la generación, Rosy, te Si escucho. nos atontamos, vamos para allá. Pero soy de la generación y creo que usted más, en donde... me dijiste viejita. No, Ahí la no, llevamos. pero lo que pasa que aún en las aulas te vigilaba Gobernación, lo que decían los maestros, si algún estudiante disidente, la famosa guerra sucia después de lo que pasó con el gobierno de Gustavo Díaz Había un Ordaz, control. sí, luego Había Luis un Echeverría, control. entonces no era una situación así. Bueno, Televisa, ¿cuánto tiempo no había controló con Jacobo Saludowski hasta que apareció el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, el STLN, quien cuestionó a ese medio y cuestionó a Jacobo Saludowski, y fue la muerte en los medios de Jacobo Saludowski? Ahí se acabó ese control tan obcecado que había, ¿no? Pero bueno, hemos llegado a esta etapa, ¿no?, a una nueva etapa, nuevos tiempos, con nuevos protagonistas, nuevos actores, pero la misma sociedad cansada y decepcionada de todo lo que hay, ¿no? Tenemos ahorita, por ejemplo, 5 candidatos. Vamos a venirnos un poquito más acá, a centrarnos en el aquí y el ahora de este proceso que está iniciando. Ya se dieron el registro de los 5 candidatos. Yo quiero de entrada decir que son personas respetables. Yo no tengo elementos para poder cuestionar o poder decir que no lo son. Yo creo que todos los candidatos, los 5, son personas respetables, son personas que integrantes de una familia que desde diferentes perspectivas, desde sus diferentes ámbitos, pues están luchando por hacer algo, por hacer algo dentro de la política. Algunos ya han vivido de ella, otros están empezando, pero dentro de todo esto, ¿qué es lo que crees que necesite realmente el Estado? Tenemos 5 figuras, dentro de esas 5 figuras tenemos a 2 mujeres fuertes, una de ellas periodista y la otra pues ya enfocada más al trabajo político. No podemos hablar de liderazgos reales. Si acaso pudiéramos decir dentro de todos que la única líder, si se le puede llamar así, podría ser Mara, por ese trabajo social que hizo desde la radio. Desde la radio ejerció cierto liderazgo social, ¿sí? Pero mira, a lo que planteas, lo voy a contextualizar. Mira, el gran parteaguas de presión política, de transición política en Quintana Roo es el 2016, con la llegada al poder de una alternancia política en una coyuntura donde el PAN y el PRD iban a la baja.
Sí. La salida de Carlos Joaquín González y ser un candidato ciudadano, que fue una coyuntura política, y de hecho hasta el día de hoy el PAN y el PRD no garantizan que se pueda repetir otra vez. Fue una coyuntura política que tuvo su origen en una coyuntura emocional, ¿no? Un desprendimiento, una cuestión. Te voy a decir una cosa, cuando viene la asociación gubernamental, que Félix acaba su periodo, le correspondía, dentro de las reglas no escritas, Carlos Joaquín ser el candidato del joaquinismo en Quintana Roo, pero no, Félix González Canto hizo una negociación con la presidencia nacional del partido, con Beatriz Paredes Rangel. Hay una foto que está aquí en este libro que tiene que ver con eso. Aquí está la verdad, que pocos saben. Más que la verdad, es un trabajo de investigación política, y te explico esto. Y ya es un pacto político, un acuerdo de que Roberto Borja Angulo iba a suceder a Félix González Canto, pero el acuerdo fue de que el siguiente era Carlos Joaquín González, y ese acuerdo no se respeta en el 2016, porque fueron parte del acuerdo político los grupos principales del poder en el seno del PRI, y Félix y Roberto Borges no logran, más que ponerse de acuerdo, respetar el pacto político. Y al final del día, Carlos Joaquín González tuvo que salir así, renunciar, irse de candidato ciudadano. Pero lo que quiero explicar aquí, que eso no es lo más importante, sino el efecto de este nuevo gobierno, que en su momento se llamó el del cambio, ¿no?, democrático, y todo lo que el discurso político que manejaron, es que el sistema político del PRI, así como cayó el PRI en el 2000 a nivel nacional, en Quintana Roo tuvo que todavía pasar 16 años para que por primera vez que el partido que fundó el Estado, que estableció la clase política del Estado, que perdiera el poder, y con eso, más que habrá un descalabro, yo lo hago una analogía con el golpe del gran meteoro que cayó en Yucatán, en Chicxulub, sí, donde, pero si uno va al lugar donde eliminó a los dinosaurios. Sí, pero ese lugar donde está el impacto, Rosy, si uno llega a ese lugar y camina por ahí, no te vas a dar cuenta de que hay un impacto ahí, porque tienes que elevarte, ¿no?, a las alturas. Sí, yo una vez fui a Chicxulub esperando ver el cráter ahí, para poder los efectos concéntricos, te tienes que elevar. Entonces, aquí en este análisis lo vas a elevarlo, de que todas las consecuencias de las vibraciones concéntricas del impacto político del 2016 apenas lo estamos sintiendo en su fuerza. Efectos, voy a explicar esto. La pérdida de poder en 2016 hace que el PRI entre en una crisis por falta de cuadros de entreveramiento político que hasta la fecha no se ha recuperado. Segundo, el surgimiento de un nuevo fenómeno como el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, que ya había ganado en campañas federales políticas, pero que a nivel local no se había reflejado, y con el triunfo de López Obrador en 2018, que es otro impacto ahora en el ámbito nacional, trae un efecto colateral para que en Quintana Roo, lo que ya tenían una presencia política, 2018 ganan Morena la mayoría del Congreso local, todos los votantes todo se eso, habían quedado, y menos, y no permite al PRI en las coaliciones que ha hecho con otros partidos recuperar lo perdido, y en el 2019, que viene la candidatura de diputados locales, vuelve a perder el PRI y las coaliciones y todo, y Morena se sigue reposicionando, y en el 2021, que acaba de concluir las elecciones de ayuntamiento 2021, 7 mujeres llegan al poder en Quintana Roo, de partidos de diferente índole, pero Morena se sigue posicionando. Tenemos a una presidenta mundial de Morena aquí en Otompe Blanco, en Carrillo Puerto, en Cozumel, en Benito Juárez. En Cozumel, ¿cuándo iba a pensarse, no, que pudiera? Y entonces solo aquí, esta parte, Rosy. Bueno, ya había perdido una vez la presidencia municipal. Ahí el PRI en Cozumel, sería la segunda vez, pero sí se veía un poquito difícil el panorama, dado que ahí pues todos son familia, ahí todos están más unidos, más entrelazados, es más pequeño lugar, pero aún así la onda expansiva llegó.
Pero la cuestión de la elección de 2021 tiene varios factores. Fue elección de miembros de ayuntamientos, pero también algo que se llaman elecciones congruentes. Y en el sur nos mandaron una candidata totalmente desconocida, que además tiene su registro del INE en el norte, en Benito Juárez. Y que no conocía, que nunca había venido. Y que casi no hizo campaña y todo eso, y ganó, y representa este distrito federal. Y entonces dices, ¿qué pasa con la lectura política de este nuevo fenómeno? Que había un caldo de cultivo en la ciudadanía, había enojo, había frustración, la corrupción, la pobreza y todo este panorama que era propicio para que llegara una gota a derramar. Pero le apostaron a la marca Morena, que representa a López Obrador. Yo creo que más que la marca, yo creo que fue a López Obrador, ¿no? Sí, por eso, pero la marca, pero Morena porque ahorita Morena es López Obrador, o sea, en el sentido de lo que estamos hablando, así lo visualiza la ciudadanía. Le están apostando otra vez al mismo fenómeno en estas elecciones de 2022. Eso nos lleva todavía un tiempo más amplio a discutirlo, porque ellos creen en su hipótesis, ¿no?, de esta realidad, de esta coyuntura, que lo pueden ganar, así por marca. Sí, pero el asunto es que Laura Fernández deja el Partido Verde y se va a una coalición de PAN-PRD, y ya se vuelve un asunto totalmente diferente en la cuestión de que ya tienes una competencia política real. Hay que verlo así. Laura Fernández tiene un capital político en el norte, tiene con el PAN-PRD esa historia. Pues voy a explicar esto aquí. Mira, yo he hecho investigación política también en el norte, no lo he publicado, pero de lo que logré conocer en la investigación con operadores políticos de primer nivel, que el voto en la zona norte está dividido. La geografía electoral, como vota el ciudadano, ahí está dividido. Entonces, lo interesante de todo este asunto es cuánta votación va a jalar Laura Fernández, cuánto va a ser fiel a la marca Morena, a López Obrador, con Mara Lezama y su coalición. Y lo otro, que Nirvana Mena ahora con el MAS va a dividir el voto, o van a hacer un voto cruzado. Que el caso de José Luis Pech, que jala hasta la zona sur. Claro, pero ¿hasta dónde va a jalar el voto rural y el voto de la zona sur, José Luis Pech? Pues Morena ha hecho un trabajo muy intenso allí, no han parado de trabajar en todo lo que es la zona de la Ribera. Y la otra pregunta de fondo es, Leslie Hendrix, que el PRI va solo, ¿para quién va a trabajar? ¿Para mantener el registro del PRI? Pues ¿o va a operar para Morena? ¿O para quién va a trabajar el PRI? Yo creo que ahí le están apostando prácticamente a mantener el registro. Es difícil pensar que pudiera ella ni siquiera pues ser competencia acercarse a ninguno de los otros candidatos, no por ella. Leslie, yo es una mujer a quien admiro, la conozco desde niña prácticamente, la he visto crecer en lo profesional, la he visto crecer en lo laboral, en lo político, se me hace una mujer muy, muy entera, y además su discurso de la toma de protesta, yo creo que le costó un poquito de trabajo, porque como quiera que sea, pues le echó tierra al papá, ¿no? Pero pues dijo lo que sentía, es una nueva generación, que no puede cargar y arrastrar a que sea la familia, ¿verdad?, todos los pesares, todos los errores, ¿verdad?, que de la administración por eso, pero padre. Como no se logró el intervento político, pero ella es difícil. Para comentar, te escucho, tiene que haber una ruptura de la nueva generación con la generación pasada, hablando del PRI, y tiene que marcar la línea y decir... o sea, hasta allí eso me pareció perfecto. Dejarlos a ellos en la zona de no intervención y decir, yo aquí marco camino. Pero el problema es que no se ha desmarcado el papá. O sea, yo digo que, bueno, pues es su padre, y a cualquier padre pues se siente orgulloso de ver que la hija pero es en ese sentido, Rosy, José Emilio del Partido Verde no fue a la toma de protesta de Mara Lezama, y eso es una buena acción política, y no estamos defendiendo al famoso niño verde, sino que esa es la prudencia política. Y no fue porque sabe que es uno de los flancos pues más... débiles, mermaría el voto hacia Mara Lezama. Totalmente. Entonces ahí sí hubo inteligencia, que a pesar de que ella es una bandera directa de su partido, no se presentó. No fue diferente aquí con Alito.
porque allá no se tomó como desaire, y lo estamos tomando como que fue un acto de inteligencia, de decir, bueno, pues si a ella la cuestionan por mi presencia, pues no le voy a ir a hacer sombra ahí. Pero ¿qué pasa con Henry, con Leslie? O sea, no se presentó el dirigente. ¿Y cuál es la lectura de ese acto Pues político? tuve una ruptura, no hubo consenso. No hay un respaldo, no respaldo. está muy bien fortalecido el trabajo político, a diferencia del Movimiento Ciudadano, que Dante Delgado viene y arropa a José Luis Pech, que además José Luis Pech está dejando el partido Morena, y Dante Delgado viene y le da todo el calor político. No, pero no solo eso, sino que ha hecho trabajo con los demás candidatos. En el caso de Maribel, por ejemplo, Maribel, ¿cuándo íbamos a pensar que iba a levantarle el brazo a Mara, ¿no? Que iba a unirse a su proyecto, si había un desencuentro tremendo. Sin embargo, se ve que hubo una operación cicatriz ahí con ellas, y ahorita están juntas. Todavía tenemos por ahí un desbalagado que es Alegre. Luis Alegre. Luis Alegre, no sabemos todavía si él igual va a sacar sus lagrimitas y pues unirse al proyecto que defendió, ¿no? Que era el proyecto de López para ir Obrador. cerrando esta, ¿cómo se llama? Este análisis, porque tenemos un tiempo igual límite en el programa. A grosso modo de lo que hemos hablado el día de hoy aquí en este programa con Rosy Covarrubias, es el hecho de que la batalla o la competencia política electoral en el 2022 está seriamente fragmentado en la cuestión de la geografía electoral, y las voluntades, dirigencias, activistas políticas, hombres, mujeres que trabajan con estructuras, va a ser una cosa que se va a mover en una correlación realmente inusual, porque no hay quien domine. Yo creo que hay mucha todo. incertidumbre. Claro, ahorita hay mucha incertidumbre. esa es la clave, porque, hay una incertidumbre política. Sí, porque imagínate, los que pues ya queriendo no ya estaban del lado de Palazuelos, porque pues tenían que irse al contrapeso, pero este hombre se cae solito, o sea, nadie lo tiró, se cae solo, ¿sí? La lengua larga, se tropezó con su lengua, por decirle de alguna forma. Y sube el doctor Pech que tiene sus seguidores en la zona sur, que lo conocen, que es un hombre formado. Hay quienes, bueno, también ven la otra parte, que pues se necesita gente joven, gente que no traiga pues arrastrando nada del pasado. Ahora te voy a comentar pero yo creo algo, que es un hombre es un hombre que yo tengo que decirlo y reconocerle en ese sentido al doctor Pech. Él ha invertido en Chetumal, sus negocios los tiene en Chetumal, y le ha dado trabajo a gente de Chetumal. Sí. Ese también es un punto Ahora importante. te voy a hablar de otro perfil. Nirvardo Mena Villanueva, un nuevo actor político en la escena política electoral. Tiene no tanto nuevo, o sea, también tiene su carrera ya, pero bueno, se nuevo, avienta al ruedo. que está ahorita en el ruedo, en Lázaro Cárdenas gobernó el municipio. Es importante de dónde viene, porque claro, ya estamos incluyendo. Pero te voy a explicar algo. Nirvardo Mena al patito feo, y ¿no? el partido más, el Movimiento Auténtico Social, ¿qué tiene el perfil de Nirvardo Mena? Que él tiene una relación con los grupos evangélicos en el estado. Entonces, el voto de los evangélicos, que no es poco, Rosy, estamos hablando alrededor como de 60,000, 70,000 o más de votantes ciudadanos evangélicos, que además salen a votar. ¿A quién crees que le quite esos votos? Entonces, el asunto es... ¿Qué voto es el que va a dividir? Te la voy a poner muy fácil. Entre 80 a 60,000 votos, que no es poco, por ser así conservadores y no irnos más arriba. Eso es lo interesante. ¿Qué tanto va a jalar Nirvardo Mena y va a afectar a los otros partidos? Es lo interesante del contexto político del 2022. Yo aquí te digo, hubo una lucha cerrada entre todos, tal vez, y al final cerrando entre José Luis Pech y Mara. Pero ahorita solo hemos hablado de perfiles de candidatos a gobernatura, pero todavía falta analizar los 15 distritos electorales, quiénes están mandando los partidos y cómo va a ser el efecto de como tipo sistema solar, ¿no? Con sus satélites, y cómo se va a mover todo eso hacia favor de una candidatura política, sea hombre o mujer. Sí, porque la fuerza que aporten ellos va a ser significativa también. Pues aquí estamos en su programa. Bueno, pues la verdad que es un tema
Yo desde hace ya muchos años dije, no, ya no quiero saber nada, yo voy a ir y analizo allá en cortito los perfiles, voy y voto. Pero es difícil sustraerse cuando tiene un micrófono enfrente, ¿verdad? Yo admiro a Jonathan, déjenme decirles, porque él es un estudioso de todos los vaivenes políticos y no solo los estudia, los publica. Yo creo que si quisiéramos en este momento hablar de un analista político que está dejando evidencia de su trabajo, ¿verdad?, es Jonathan Quintal, porque yo escucho en las redes, luego a veces me conecto por ahí con algunas personas que hacen programas que hablan de política, que es especulación y agresión y insultos y ofensas, y empiezan con palabras o a veces a describir a los candidatos. Yo creo que no es por el camino de descalificar. Hay que hablar con ellos, conocerlos. Son seres humanos que merecen todos nuestro respeto. Y lo interesante que podríamos hablar tal vez en otro programa es cuando empiecen las campañas o antes, hacia dónde se va a perfilar las plataformas políticas, el discurso político, la oferta política. Eso está súper interesante. Sí. En lugar de estar hablando de cosas de guerra sucia, que eso no beneficia en nada a la ciudadanía. Claro, y es bien importante también que abonemos nosotros en este sentido. De hablar bien, no porque estemos a favor o en contra de un candidato, de todos, no necesitamos denostarlos, no necesitamos ofenderlos para poder hablar en todo caso de lo que pueden o no aportar al proceso democrático. Entonces, en ese sentido creo que sí vamos a tener más adelante bastante material para poder pues seguir ahondando, ¿no?, en el tema. Pues sí, te agradezco, Rosy, la oportunidad de estar aquí en tu programa y poder tener este análisis para la ciudadanía, a todos los que te ven en los medios de la comunicación social. Gracias, maestro Jonathan Quintal. Y bueno, pues vamos a tener más adelante, vamos también a ir invitando por ahí a algunos de los candidatos más adelante, para ir platicando con ellos, para ir conociéndolos. Ahorita pues todavía no es el tiempo, ahorita lo que tenemos encima es la ¿cómo se llama? La votación para lo de la famosa revocación de mandato. La revocación de mandato de Andrés Manuel López. Que otro tema que se puede luego platicar solo, está interesantísimo. Sí, igual. También es interesante, así que pues no los vamos a atosigar con tanta información. Gracias, maestro. Sus libros, ¿dónde los encontramos? Actores de la institucionalidad en Quintana Roo y personaje que fue el primero, ¿no? De la política. Quintana Roo es el primero, es un libro que se llama La presión política de Quintana Roo, Origen y Desarrollo, desde 1902 que se crea el territorio federal hasta cuando se instaura la clase política. Ok, bueno, pues vamos entonces a ver, vamos a ponerlos aquí. ¿Dónde los encuentran? Díganme dónde se pueden encontrar. Con un servidor a ver, pueden ahí encontrarlo. Díganme si se ve bien o charolea, lo movemos para que al número 983-73-24647. Lo vuelvo a repetir, el número de celular es 983-73-24647. O contácteme en mi página de Jonathan Quintal y allí por Messenger me lo puedo atender. Bueno, pues ahí está. Yo quiero despedirme, pero antes quiero hacer un comentario. Yo recuerdo la campaña de Carlos Joaquín de un fenómeno social que se dio. Una guerra entre chetumaleños que nunca había yo visto en mis 42 años de vida que tengo aquí en el estado. De veras, no sé, se dio en todo el estado, pero me voy a enfocar a Chetumal, donde el nivel de agresión de entre ciudadanos, a veces entre familiares, era tal que la verdad temíamos que pudiera haber brotes de violencia real. No hubo quien calmara esos ánimos, ninguno de los actores políticos, los que ganaron o los que perdieron, nadie, dejaron que la ciudadanía se desbocara y se fueran todos contra todos. Vamos a tratar en esta ocasión de no llegar a esos extremos. Los políticos, ustedes ya lo vieron, un día están en un lado y al otro día se fueron del otro lado de la banqueta y al otro día están desayunando juntos. Pasando el proceso electoral harán ellos sus acuerdos, sus amarres y ellos no pierden, porque ellos siguen en el escaparate en uno o en otro puesto y nosotros los ciudadanos pues nos quedamos divididos. Así que no se pelee con sus amigos, no se pelee con la familia, no se peleen en las redes sociales. Se puede aportar a cada candidato al que usted quiera desde una perspectiva de respeto hacia los demás. Vamos a tratar de unificar a Chetumal, todos queremos que Chetumal salga adelante, pero si esta contienda nos vuelve a dividir como sucedió hace 5 años y medio con la elección del licenciado Carlos, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar porque desafortunadamente a veces las palabras dañan, hieren y ahí se quedan
y con el tiempo pues se generan algunos efectos nocivos. Vamos a unificar a Chetumal, que cada quien vote por quien quiera. No estamos hablando en torno a ningún candidato, eso es libre, cada quien hará su análisis personal, pero vamos a tratar de que no haya agresividad, que no haya agresiones, que no haya insultos, porque eso habla también muy mal de nosotros como sociedad. Gracias, soy Rosy Covarrubias, les agradezco que nos acompañen en esta emisión de Periodismo Sin Fronteras. Gracias, buenas noches, no se olviden, los buenos somos próxima edición.